Right. So, good morning, good Muy bien, afternoon, pues buenos días, buenas tardes, for joining us. dependiendo de dónde estén en el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a esta cumbre sobre falta de datos e inequidades. Es un gran placer poder acogerlos a todos para este evento en el que vamos a presentar nuestra próxima publicación en la serie NORAC sobre educación y desarrollo internacional, y discutiremos también de las ideas clave que resaltan de este trabajo, de este proyecto de casi 2 años. La semana pasada tuvimos un evento internacional en la UNESCO en que se discutió también de temas acerca de los datos. Sabemos que los datos son un elemento clave para los profesionales que trabajan en la educación y en el desarrollo. Estamos muy orgullosos del trabajo que se ha llevado a cabo en este ámbito por parte de NORAG, y en particular justamente esta publicación que vamos a presentar al final de este webinario. Autogenerados. Hoy día tenemos un programa bastante cargado. Todos los todos los oradores, perdón, han prometido pues quedarse dentro de los tiempos. Tenemos aquí a Marcos del Prato y Daniel, que son, digamos, los editores de esta publicación. Tenemos también a Pali Lejola del Instituto Panafricano, que va a discutir también de las ideas principales de esta publicación. Y tendremos dos paneles donde tenemos una presentación por parte de Anita Chutgar. El primer panel se dedicará justamente a los capítulos, digamos, regionales, y el panel número 2 se centrará en las temáticas, y tendremos a nuestros dos moderadores, Helen y Nelson. Este evento está coorganizado por NORAC, así como la Universidad de Sussex y la Universidad de Indiana Bloomington, que son dos instituciones de las que provienen nuestros editores. Si escuchan algo interesante, importante, no duden en compartir estas reflexiones durante el evento. También nos pueden seguir en ex Twitter. Y aquí ven los códigos. Muy brevemente, NORAC es la red para las políticas internacionales, la cooperación en educación y la formación al servicio de una comunidad internacional que es una comunidad con varias partes, con más de 5.000 miembros, y un 50% de estos miembros están en el hemisferio sur. También ustedes pueden sumarse a la red mediante el código que tenemos aquí en pantalla. También podremos en el chat, pues el enlace que permitirá sumarse a la red. En NORAG, pues trabajamos con base a, digamos, 4 pilares que constituyen, digamos, el fundamento de todo lo que hacemos. Se trata de darle más visibilidad a los conocimientos subrepresentados, en particular por parte de los países del sur, para justamente promover el diálogo político, coproducir conocimientos y compartir las capacidades con todas las partes para amplificar justamente estos conocimientos, esta pericia, especializaciones infrarrepresentadas, para dar mayor acceso a estos conocimientos y justamente crear un conocimiento para que todos podamos acceder a una educación de forma igual, con equidad, de forma transparente también. Trabajamos sobre 5 o 4 pilares, digamos, estratégicos. Hoy día estaremos trabajando en el ámbito de justamente los datos y los datos basados en pruebas, sobre todo alrededor de la temática de los grupos marginados y marginalizados.
Y ahora, pues tengo el placer de darle la palabra a Marcos del Prato, que es profesor titular del Centro de Educación Internacional de la Universidad de Sussex, y a Daniel Shepherd, que es también investigador de postdoctorado en Desarrollo Internacional Sostenible en la Universidad de Indiana Bloomington, que pasaron revista, digamos, a las temáticas tratadas en la publicación en el libro que lanzaremos formalmente a finales de este webinario. Muchas gracias, Moira, y muchas gracias por estar aquí en este evento. Muchas gracias por su interés en nuestra publicación. Transparente siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos ha motivado justamente para esta publicación? El libro, en realidad nos centramos en cómo crear un marco para la mayor aplicación de las metas del ODS, en particular haciendo hincapié en las lagunas de datos, los retos regionales, los datos que se cruzan con la marginación, mejorando también la disponibilidad de datos para justamente poder alimentar una toma de decisión de mejor calidad. También pues vemos que aquí tenemos realmente lagunas en cuanto a la disponibilidad de datos sobre justamente el ODS 4, lo que hace el seguimiento de la consecución de este objetivo muy difícil. Tenemos realmente una gran falta de datos sobre los grupos marginados y es el elemento, el hilo conductor de esta publicación. Vemos que en realidad hay poco, digamos, datos sobre los grupos que no participan de forma activa en las redes educativas y realmente nos centramos en ellos en esta publicación. Justamente colmar estas lagunas nos permitirá favorecer la equidad y también pues mejorar el acceso de la educación a estos grupos marginados. Tenemos pues un eje regional, así como ejes temáticas en el libro. El libro se centra en, digamos, la falta de conexión entre las fuentes de datos, las barreras, sobre todo en cuanto a la falta de datos. Transparencia siguiente, por favor. En cuanto a la estructura, como ya verán, pues podemos decir que en toda la publicación, pues hemos realmente identificado dos tipos de datos faltandos, o sea que son, digamos, los datos más bien debido a la presentación de informes o datos faltantes debido al marco. O sea, tenemos dos bloques con 8 capítulos, más introducción y más la conclusión. Tenemos un capítulo clave que es el capítulo 2 con el marco y después tenemos los capítulos regionales y temáticos. En el caso del capítulo 2, que digamos establece el marco, en este capítulo que redacté yo, pues se identifican justamente los datos faltantes y ahí introducimos, digamos, un marco conceptual y ahí tenemos las diferentes dimensiones de la inequidad educativa, perdón, con los datos faltantes, justamente. Concluimos que faltan justamente estos datos, los datos que trata, por ejemplo, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, porque en realidad cambian, digamos, los factores, digamos, en todo el ciclo educativo, así que en función de las regiones. Después de haber presentado el marco en el capítulo 2, pasamos a los capítulos 3 a 6, en que ahí tenemos las perspectivas regionales con, por ejemplo, los desafíos regionales en cuanto al seguimiento de los datos, y ahí pasamos revista a los datos en América Latina y el Caribe, Asia, la región árabe y África. Y ahí pues nos centramos en las lagunas a nivel nacional, a nivel regional y la necesidad de garantizar un seguimiento. Y en los capítulos 7 y 8 ahí pasamos digamos, capítulos más temáticos y ahí tratamos de género, de las personas desplazadas internas y los grupos indígenas, porque en sus casos
digamos, en los capítulos temáticos, ahí miramos los matices en cuanto a justamente esta falta de datos en el marco del Instituto de Estadística de la UNESCO, desde el punto de vista de los grupos marginados en base al género, las personas desplazadas y los grupos indígenas. Y ahora le doy la palabra a Daniel. Gracias, Marcos. Bueno, tenemos un eje, grandes diferencias temáticas, regionales en cuanto a los sistemas educativos y la falta de datos, pero también comparten, digamos, un grupo de desafíos comunes. Por ejemplo, ponen de relieve que hay sistemas o, digamos, debilidades sistémicas y en realidad el marco de datos para el ODS 4 no alcanza su meta para justamente apoyar el cambio necesario para garantizar una mayor equidad educativa. Tenemos falta de infraestructura, falta de atención justamente en cuanto a la utilización de datos y eso impide los progresos para con el ODS 4. Además, pues vemos que nuestros sistemas de recaudación de datos, pues faltan algunos principios como la gobernanza de datos. Tenemos a grupos marginados históricamente por las estructuras de poder, por ejemplo, las mujeres, las personas con discapacidades, los grupos indígenas, y ahí también tenemos las personas que sufren de conflictos, personas desplazadas, crisis económicas, y muy a menudo vemos que son los grupos más marginados que por lo general quedan invisibles en los sistemas de recaudación de datos. Entonces, para mejorar la consecución de las metas del ODS 4, el marco de recaudación de datos pues sigue reflejando justamente las priorizaciones históricas del sector público de la educación en todas partes y todo eso se plasma en los sistemas educativos, así como en los resultados. O sea que el marco subyacente no tiene, digamos, la capacidad de realmente hacer un seguimiento de todos los factores que contribuyen a esa desigualdad de ciertos grupos o de las que padecen ciertos grupos. Pero también identificamos en el libro algunas oportunidades para justamente mejorar la producción, así como el uso de datos para mejorar la educación para todos. Hay cada vez más iniciativas para darle prioridad a los sistemas de datos nacionales y subnacionales de forma a que sean más adecuados estos sistemas para con las prioridades. Por ejemplo, los miembros de la Unión Africana, pues ahora, pues justamente han alineado la consecución o la recaudación de datos sobre las prioridades de la Unión Africana. Eh, a lo mejor no siempre vemos la importancia de justamente poner en marcha sistemas nacionales de recaudación de datos justamente para que a nivel nacional se puedan utilizar estos datos para hacer presión sobre los decidores a nivel político. Y también a nivel nacional, a nivel de regional, pues se encuentran nuevas formas de establecer los enlaces con los sistemas de datos sobre educación, por ejemplo, la utilización de datos a nivel individual para crear sistemas de alerta para justamente impedir, por ejemplo, el hecho que los niños dejen los sistemas educativos demasiado temprano. En cuanto a los desafíos para establecer lazos entre los datos entre todos los niveles educativos y con el trabajo también llevado a cabo con las organizaciones de la sociedad civil, existen también algunas barreras jurídicas en cuanto a la administración de los datos, si bien pues sabemos que los datos son necesarios para medir el ODS 4 y otro ODS. Y sí también se mejora también la colaboración o la colaboración en cuanto a la utilización de los datos. Por ejemplo, hay toda una serie de iniciativas, perdón, para mejorar justamente la recaudación y también la soberanía de datos a nivel de las poblaciones indígenas, por ejemplo.
Pues espero que todos estos temas pues sean interesantes para ustedes. Bueno, tenemos sistemas que siguen mejorándose a nivel educativo, pero tenemos que seguir trabajando para mejorar justamente la recaudación de datos y espero que nos ayudarán a poner en marcha o poner en pie justamente sistemas de recaudación de datos que nos permitan alcanzar todas las metas de los ODS, en particular el ODS 4. Muchas gracias, Marcos y Daniel, por haber presentado justamente todos los conceptos eh, que se presentan en esta publicación para que podamos entender mucho mejor lo que está pasando a nivel del marco de recaudación de datos sobre el ODS 4. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar revista justamente a los diferentes capítulos. Vamos a hablar primero del marco conceptual y después pasaremos revista a los capítulos regionales con algunos videos de presentación. El capítulo 2 del libro presenta el concepto del trabajo para evaluar los datos faltantes para el ODS 4, que son de dos tipos, faltantes debido a la presentación de informes o faltantes debido al marco. Utilizando el servicio de ayuda y aprendizaje existente que contribuyó al régimen de notificación de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, el capítulo 2 muestra cómo podrían incorporarse otras dimensiones interrelacionadas con la desigualdad en la educación para supervisar y abordar mejor la marginación local de los rezagados en la supervisión del ODS 4 por parte del IEU. El marco sitúa estas dimensiones interrelacionadas dentro de un modelo ecológico que incluye los niveles individual, familiar, comunitario y escolar. Utilizando este marco, pues he descubierto que el 45% de estas importantes dimensiones que se entrecruzan, que podrían generarse, no se comunican, o sea, no se notifican y que esta omisión afecta a los indicadores de forma más destacada. Al esbozar 104 grupos recientemente identificados, el marco permitirá una mejor identificación de los colectivos marginados que siguen estando más lejos de alcanzar toda la promesa de la meta del ODS 4. Descuidar el desglose interseccionado de los indicadores del ODS 4 puede conducir a una mayor privación educativa, como se muestra en el capítulo 2. El nuevo marco conducirá a una mejor selección de los grupos más desfavorecidos y a un seguimiento más sólido de los implicados de cara al futuro. Gracias. Hola, soy Alejandro Vera de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago. Con mis colegas Martín Escaso y Ernesto Llanes, hemos elaborado el capítulo sobre datos educativos en América Latina y el Caribe para este libro. Nuestro capítulo se centra principalmente en los SEMIs, los sistemas de información para la gestión de la educación, y es un diagnóstico de lo que está sucediendo en materias de datos educativos en la región, los desafíos y las brechas. Si leen el capítulo, van a encontrar primero un análisis de los grupos con falta de datos o para los cuales faltan datos, o sea, grupos de personas que están subrepresentadas en los sistemas de información educativa de nuestros países. Y esto ocurre, por ejemplo, con los niños en movimiento o los niños con discapacidades. También encontrarán un análisis de los tipos de datos que faltan, es decir, niveles educativos, modalidades educativas, que también están mal representadas en nuestros sistemas de información. Eso ocurre en nuestra región, por ejemplo, con la educación preescolar. Y por último, encontrarán un análisis de los usos de los datos en nuestra región. Y nuestra principal conclusión ahí es que hay un desequilibrio entre la producción de datos, que es cada vez mayor, y el uso de esos datos para la planificación educativa o para la elaboración de políticas educativas. Así que les invito a leer nuestro capítulo para ver lo que está sucediendo en nuestra región, pero por supuesto también les invito a revisar todos los capítulos de este increíble libro sobre las prioridades de los datos educativos para cumplir con el ODS 4. Hola, me llamo James Shoebridge y hablaré del capítulo 5
Prioridades ante la falta de datos y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en la región asiática. Como ya sabrán, la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 para la educación requiere un esfuerzo concertado por parte de todos los países, regiones y organizaciones mundiales para hacer un seguimiento del progreso actual y abordar los retos que plantea la recopilación y producción de datos educativos de alta calidad. Disponer de datos oportunos, precisos y completos es esencial para medir, aprender e identificar a los que se están quedando atrás. Esto ayudará a los responsables políticos a centrarse en llegar a los niños más vulnerables y desfavorecidos. Estos retos son evidentes en Asia, que representa casi el 60% de la población mundial y ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. El rápido desarrollo económico y social ha hecho que muchos grupos de personas se hayan quedado rezagadas, lo que se ve agravado por acontecimientos recientes como la COVID y los conflictos regionales. Y muchos más niños se están quedando atrás en las competencias básicas de aprendizaje. Identificamos y damos ejemplos de áreas prioritarias relativas a grupos de datos que faltan, tipos de datos y propósitos de los datos en relación con el ODS 4 que exigen una mayor investigación en Asia. También sostenemos que es necesario tomar medidas urgentes para colmar las lagunas y ayudar a garantizar que ningún niño se quede atrás. Existe una necesidad urgente de realizar un análisis crítico de los datos que faltan en las regiones, dado el hecho de que de media solo se cubrieron el 51% de los indicadores del ODS 4 según la evaluación de la preparación para 2016 de la UNESCO. Y aunque la situación haya mejorado desde entonces y desde la publicación de este capítulo, sigue habiendo problemas para desglosar la información e identificar realmente a los niños más desfavorecidos que a menudo quedan fuera de los grupos de datos. En este capítulo abordamos los siguientes retos, grupos y tipos de datos que faltan, es decir, qué tipos de personas e indicadores están más sistemáticamente infrarrepresentados en los datos sobre educación en toda Asia, finalidades de los datos que faltan, es decir, para qué sirven los actuales sistemas de datos sobre educación a nivel nacional y regional y qué es lo que falta, cómo se relacionan potencialmente los problemas de los datos que faltan con los sistemas nacionales y locales y cuáles son los principales retos a la hora de vincular los sistemas nacionales y regionales de datos sobre educación en toda Asia. También destacamos los retos a los que se enfrenta la región debido a su tamaño, su heterogeneidad y falta de mecanismos regionales sólidos para la armonización de datos, su puesta en común y el desarrollo de mejores prácticas regionales. Muchas gracias. Prioridades ante la falta de datos sobre el ODS 4 en la región árabe. Este capítulo describe, como indica el título, las prioridades para los datos faltantes sobre el ODS 4 en la región árabe. La región árabe está compuesta por 22 estados que se han unido a la comunidad mundial para comprometerse con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Desde el 2015, los países árabes han realizado un esfuerzo considerable para adoptar, implementar la Agenda 2030 y los ODS. A pesar de todos estos esfuerzos, la región no está en vías de alcanzar la Agenda 2030 y se encuentra atrasada en muchas áreas críticas y en varios objetivos fundamentales. La situación sociopolítica y los conflictos y crisis generalizados en la región profundizaron las desigualdades ya existentes y provocaron la exclusión de los más pobres, los más desfavorecidos y marginados, así como aquellos en situación de fragilidad. Este capítulo describe las tendencias, los patrones de desarrollo divergentes y el contexto de los datos en la región y su consiguiente impacto en la disponibilidad de datos, la calidad de los datos y el tipo de datos colectivos en la región o de datos recaudados más bien en la región. También describe los procesos que faltan y pues las finalidades de los datos que son, o de los datos faltantes, que son realmente inherentes a los sistemas educativos y que realmente se traducen en un mayor impacto en el progreso hacia el logro de la Agenda 2030. Se discute el impacto de esta falta de datos
y se formulan recomendaciones para resolver estas lagunas. Gracias. Muchas gracias, Karma, y muchas gracias a todos los otros autores. También hay un capítulo en este libro sobre los retos regionales en África, con la contribución de Ángela Arnott. Dice que es importante justamente mejorar el alineamiento de justamente los datos con las prioridades, los recursos a nivel regional. Este capítulo es justamente un capítulo que figura en el libro que presentaremos al final del webinario. Y ahora pasamos al justamente la presentación de los capítulos más temáticos. Hello, my name is Chiara Valenti. I am a research associate with the Internal Displacement Monitoring Center, and I am the co-author of the chapter titled Missing Education Data and the SCG4 Data Regime. In 2022, 71.1 million people were internally displaced due to violence, conflict, and disasters. Among them, 11.6 million were children aged between 5 and 11, and an additional 9 million were children aged between 12 and 17. Internally displaced children often go unnoticed in official records. This is because of two reasons. Firstly, internally displaced people themselves as a whole are often unaccounted for. This is because unless they actively seek assistance or register with relevant authorities in displacement camps, evacuation centers, or collective shelters, they are not registered as they do not cross a border. Additionally, internally displaced children are further invisibilized by the lack of age disaggregated data. In 2021, of all displacement data records collected, only 5% included age disaggregated data. This hinders our ability to account for the unique challenges faced by internally displaced children. This is especially the case when looking for education-related data. Internally displaced children face unique challenges when it comes to accessing equitable and quality education. But without this information, it is impossible to account for it and tailor interventions to better address their unique challenges. It is therefore imperative to improve the availability of timely, reliable, and comparable data on IDP education as a whole. Investing in local data collection, national and regional monitoring systems, and prioritizing the safety and agency of children is essential in this process. For an in-depth exploration of this critical issue, please read more in our chapter. And for more information on internal displacement and education, please visit the Internal Displacement Monitoring Centers, or IDMC's website. Thank you. Hi everyone, thanks for the opportunity to record this video about our chapter in the book. Our chapter's titled Indigenous Data Sovereignty and Missing Education Data. So just quickly, I'm Dr. Jacob Pren. I work here at the University of Tasmania. My Aboriginal family are Worimi people, which the best way to explain where Worimi people are from is north of Sydney. So globally, nation-state education systems generally prioritize the dominant ethnic group's worldviews within education, but also its components such as curriculum, measures of student success, and data. So in our chapter, myself, along with my co-authors, Karen Martin and Gwayne Bodkin-Andrews, we argue that the concepts of Indigenous data sovereignty and Indigenous data governance are key components for Indigenous peoples to attain good education data that reflect our worldviews and educational priorities. So at present, much education data on Indigenous peoples should actually be classified as missing educational data.
Hello, my name is Helen Longlands and I'm one of the co-authors, along with Elaine Unterhalter and Rosie Pepin-Vaughan, of the chapter on gender, missing data and SDG 4. In this chapter, we explore some of the key data-related limitations and challenges associated with gender equality in education and the SDG 4 measurement framework. These challenges include the uneven or non-existent availability of data, the narrow focus of data, and the inconsistent collection and reporting of data by countries. Our discussion in the chapter draws on the work of the AGI project, the Accountability for Gender Equality in Education project, and in particular on findings from a series of participatory discussions and interviews that we held as part of this project, with a range of experts working on gender equality in education in South Africa, Malawi, and internationally. Through our discussion in the chapter of some of the drivers of missingness associated with gaps in data, we outline important steps for improving data for gender equality in education and closing these data gaps. In doing so, we introduce the AGI indicator framework, which offers a new, innovative approach for measuring gender equality in education. We hope our discussion of AGI and the flexible and participatory processes which underpin the work of the project, as well as the AGI framework, will prompt reflection on how different contexts can be considered through indicators and data. And finally, in terms of thinking forward to the development of any future global education goals, we hope this chapter provides food for thought on how it is possible to move beyond a narrow focus on inputs and outputs, and use data to much more effectively understand and capture the complexities of gender inequalities in education, and thus more effectively monitor progress towards gender equality. We hope you enjoy the chapter. Right, thanks to all of the authors for those whirlwind introductions to their chapters. We will be going now into a discussion with Pali Lehohla from the Pan-African Institute for Evidence, the founder indeed. Do please continue to type your questions into the Q&A box, because after this intervention, we will move quickly on to the panel discussions. In the meantime, your questions in the Q&A box will be being answered by our authors and panelists. Pali, welcome. Thank you so much for being with us today. No, thank you very much. Thank you very much. I had a bit of a mishap this morning. We have a continuous energy disruptions of electricity in South Africa, something that we wish could disappear as quickly as possible. But you can see I'm putting on our national gear for football because we came third in the Africa Continental Cup. So there is something that to cheer us on. The image and the picture that has been painted by data on the matter of education in the context of Leave No One Behind certainly leaves us quite depressed. But what is very encouraging is the depth of analysis, the quality of the outputs of the study itself, the piercing into the most relevant of issues is quite encouraging, and we believe that this should continue. We are challenged by a world that has become more polarized, and in that polarization, el mundo se ha convertido en algo más paralizado, marginalizado, y el libro se ocupa justamente de ello en el marco de los ODS, en donde no se quiere dejar a nadie detrás. El estudio se centra justamente en los que se han dejado atrás, no temporalmente en términos de tiempo o geográficamente, sino en términos de temas. Y
también la capacidad de cristalizar los que se han dejado atrás por parte de estas categorías. Por ello, deberíamos de insistir en ello. Me ha preocupado un poco cuando he visto el número de participantes y hasta que he visto que había mucha variedad y eso me ha alegrado. Tenemos que centrarnos de manera más inclusiva. Y defender que la inclusión es el resultado de la movilización, porque este libro nos ayuda a movilizarnos. Y para movilizarnos tenemos que crear asociaciones. Y ese es un aspecto que se refiere a las administraciones públicas, porque la cuestión de la educación es algo relacionado con la administración pública. Este grupo de expertos, en términos de los 11 principios en el marco de las 62 estrategias, incluye todo ello, sobre todo el hecho de tener políticas sólidas, y para ello necesitamos datos y los datos son fundamentales. Y necesitamos socios al respecto, socios que nos puedan ayudar a conseguirlo a través de los datos y a través de los datos sobre género, discapacidad, grupos indígenas. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Tenemos la mayor capacidad tecnológica. Cuando estaba en la universidad y tenía ciertos trabajos, y en estos trabajos, y lo sentimos, pero el orador se ha cortado. Who makes decisions far away in the minds. A letter had to be written Había que escribir una carta and then answered. y esa carta tenía que ser escrita y enviada después. Y ese ciclo podría tardar de 4 a 5 semanas. Aquí es donde entran las estrategias. Las familias no tenían tiempo de escribir cartas, pero ahora tenemos toda esta tecnología donde una respuesta se puede obtener en un nanosegundo. ¿Por qué? El nivel de desventaja sigue siendo el mismo a pesar de toda esta tecnología. Sí, los datos, las estadísticas y el análisis de todas estas cuestiones es muy importante. Pero lo que falta es la voluntad política y económica de organizar la educación. Y creo que estos estudios empiezan a ir en este camino. Este libro es fundamental porque hace las preguntas necesarias para crear la base económica y política. De que se están discutiendo de todo ello, del papel de la educación, pero vemos la cuestión de los datos en esa discusión. Hemos empezado a trabajar al respecto, pero hay una falta de continuidad. Y eso
no nos permite tener unas políticas sólidas. Y para poder tener esas políticas sólidas hay que tener una comprensión continua, tener una visión del futuro. Ante el gran progreso tecnológico que de hecho nos ha liberado y que tenía todo el potencial de la abundancia, porque este tipo de discusiones lo podemos tener con millones de personas, porque la tecnología está ahí. Pero la educación en sí se tiene que manifestar también en la tecnología. La naturaleza de la tecnología tiene que permitir una educación para todos y eso está a nuestro alcance, pero seguimos viendo estas inequidades. Ahí es donde veo los principios de UNCPAP como algo que nos puede ayudar también para hacer preguntas. ¿Dónde está la economía o la política económica para no dejar a nadie detrás? Porque tienen un género distinto, porque son discapacitados o porque pertenecen a distintos grupos. Todo esto, unido con los principios de Naciones Unidas, nos puede ayudar a progresar para alcanzar los ODS, sobre todo el ODS 4. Porque solo cuando uno es educado, solo cuando uno puede evolucionar, se puede avanzar. Me gustaría dar las gracias a los que han contribuido a este documento tan importante que debería de guiarnos al futuro y esperamos que cambie nuestra visión, nuestra comprensión y por lo tanto nos permita dar respuestas a este ODS 4. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pali, por esas palabras que nos recuerdan la cuestión clave de la política económica. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de cualquier régimen de datos antes de ver cuántos datos necesitamos, qué datos, y poder monitorear ese régimen recopilando de manera eficiente los datos, pero no solo, sino preguntándonos la pregunta de la eficacia del uso de esos datos por los alumnos, por la sociedad, por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y la eficacia de ese régimen de datos para poder alcanzar el ODS 4. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa rápida de 3 minutos antes de pasar a los otros, a los paneles. Estírense y volvemos después para los paneles. Gracias. Right. Welcome back, everyone, to the second part of this Missing Education Data. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra cumbre de datos que faltan. Le voy a dar la palabra a Amita Chutkar, profesora de política educativa en la Universidad del Estado de Michigan. Su trabajo se ocupa de la influencia de los contextos familiares educativos, sobre todo en entornos en donde hay limitación de recursos. Ha estudiado el papel de las variables educativas para
garantizar que los adultos y los niños tienen acceso a igualdad de oportunidades en la educación más allá de sus antecedentes. Amita, muchas gracias por estar aquí y encantada de darle la palabra, así como a los moderadores del panel. Muchas gracias por la amable presentación. Buenas tardes, buenos días. Gracias a los organizadores por esta cumbre. Gracias a los autores, gracias a NORAC. Es un placer presentarles los dos paneles. Al reflexionar sobre los datos faltantes, lo que me impresiona es que la consideración de los datos, sobre todo los faltantes, se refiere a los problemas macro y micros. Por un lado, la recopilación de datos, la armonización, requieren sistemas que funcionan a escala. Eso requiere una normalización, unos sistemas que funcionan bien. Necesitamos definiciones, enfoques normalizados para combinar, para limpiar y mantener seguros los datos, algo que se entienda, que sea transparente y accesible. Con lo cual, por un lado, el tema de datos faltantes se refiere al valor de gran escala nacional o sistemas macro que dependen de hacer explícito todo aspecto del proceso de datos, pero también es importante considerar los datos y los datos faltantes, la parte de que el sistema tiene que funcionar correctamente, porque lo que nos preocupa es a nivel micro, la experiencia individual, los que están detrás de los números que presentamos, los que se han visto rezagados por el sistema, los individuos y las geografías que históricamente no informaban sobre datos. Estos datos relativos a niños afectados por conflictos, desplazados y que son ausentes de los datos normalizados. Sabemos que las categorías de censos no tienen en cuenta estas poblaciones. También está el tema de qué tipo de preguntas hacemos para entender mejor los retos a los que se enfrentan grupos específicos. Los datos necesarios para la información y los datos necesarios para la acción son a lo mejor distintos. En mi trabajo paso mucho tiempo pensando en los problemas de los docentes y sé que hay pocos docentes formados para el entorno rural, pero esa información es válida y valiosa. Estos dos paneles lo que van a hacer es unir estas macro cuestiones de cómo funcionan los datos a nivel global con estas micro consideraciones. El primer panel se va a centrar más en las micro consideraciones y el segundo en las macro consideraciones. Como conclusión de mis observaciones y antes de pasar a los paneles, me gustaría presentar tres ideas para ser consideradas. Una, siguiendo el capítulo 2, al considerar la cuestión de los datos faltantes en educación, que es fundamental con respecto al compromiso con el ODS 4, podemos seguir pensando que la educación es una empresa sociológica o social y cuáles son los sistemas de datos o las fuentes de datos sobre las que nos podemos basar como estudiosos de los datos para informar mejor. También tengo que reconocer que cuando pensamos en el reto de los datos que faltan, espero que consideremos en quién ponemos la carga para recopilar esos datos. Hemos visto que los datos MS son muy válidos, pero a menudo son recopilados por docentes en sistemas escolares que luego salen de esos sistemas. Y mi observación final es que
la consideración principal de datos faltantes debería de hacernos pensar en quién falta del uso de estos datos y habría que ver cómo incorporar mejor a este grupo, los docentes, los que practican los datos. Muchísimas gracias y doy la palabra a los panelistas. And for our first panel, Y para nuestro primer panel sobre las brechas, progreso y la localización del régimen de datos ODS 4 en las 4 regiones. En primer lugar, tenemos a Nelson Opong. Hola y muchísimas gracias por la amable invitación, a las palabras de felicitación que se acaban de pronunciar. Me uno a ellas y también felicitar a todos los que han contribuido en este libro. Hemos resaltado una serie de cuestiones muy importantes y me siento entusiasmado, sobre todo con respecto a la oportunidad que nos da este libro de tener una conversación más realista y más informada entre académicos como nosotros y también sobre el terreno. Tenemos 3 autores en este capítulo. 3 autores que muy amablemente han aceptado compartir sus ideas. Tengo unas cuantas preguntas y mi primera pregunta es a los autores. En su opinión, ¿cuáles son los cambios más urgentes necesarios en los sistemas de datos educativos? Est-ce que vous pensez? Hello. Hola. Oui. Hay un problema. Hello. En francés. Yes. On a un petit problème technique. So the question that I Bueno, have, pues la pregunta que tengo es que estoy escuchando la intérprete de francés. Okay. So the question for the authors, the first question that La primera pregunta que tengo para los autores es ¿cuáles son los cambios más urgentes a los sistemas de datos educativos para evitar la marginalización? Y la intérprete se disculpa, pero hay 2 oradores al mismo tiempo. Buenas tardes. Entonces, en cuanto al capítulo que hemos escrito, pues vemos en realidad que la recaudación de datos en la zona árabe, sufre de muchos límites. Tenemos una falta de datos fiables que puedan ser interpretados y por ello es urgente también trabajar sobre la calidad de los datos, la calidad de las informaciones estadísticas que se tienen que producir a nivel nacional, a nivel regional, así como sobre la frecuencia de recaudación de datos. Es importante también que los datos sean compatibles a nivel internacional. Tenemos un problema con la interpretación al francés y tenemos un problema de transparencia. Lo sentimos, pero es imposible interpretar. Entonces, lo importante es que de momento no tenemos
un aparato que nos permita realmente recaudar los datos. Necesitamos un sistema integrado que no existe en los países árabes en su mayoría, para justamente utilizar estos datos para justamente poder tener los grupos de datos sobre los diferentes indicadores. Es importante pues establecer programas comunes para un marco de seguimiento, pues modernizar justamente los marcos de recaudación de datos y sobre todo se trata de modernizar la legislación sobre estadísticas. Como Daniel lo ha dicho en su introducción, necesitamos trabajar sobre la actualización, la modernización de nuestras legislaciones acerca de estadísticas para promover el desarrollo de estrategias nacionales para el desarrollo de estadísticas. Otra necesidad urgente es mejorar las capacidades de las personas que trabajan sobre estadísticas y que pues justamente desarrollen las bases de datos para que los datos sean más accesibles para los interlocutores públicos, para poder utilizar estos datos a fines de investigación y desarrollo. Sin estos datos, no será posible planificar, afectar los recursos que son necesarios para alcanzar las metas del ODS 4 en particular. Estos serían, digamos, los grandes cambios urgentes que necesitamos emprender en la región árabe, en todo caso. Muchísimas gracias por justamente esta presentación muy clara. Le quiero dar la palabra ahora a nuestro segundo ponente, Martín. Martín, que va a hablar justamente de la región América y el Caribe. Pregunta a ti, Martín, ¿qué consideras como el cambio más urgente que se necesita emprender en los sistemas educativos justamente para colmar los problemas, las brechas identificadas en el capítulo sobre América Latina y el Caribe? Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, gracias a Nelson y felicitaciones a todo el equipo de NORAC para crear justamente este webinario. Voy a intentar contestar o contestaré en español, si me lo permiten. En lo que respecta a los desafíos, creo que en la región de América Latina y el Caribe tenemos muchos de diverso orden, metodológicos, vinculados a la identificación de población vulnerable, vinculados a temas de seguridad. Puedo mencionar una lista larga, pero yo diría que uno de los más importantes, que creo que es la llave que va generando un proceso de mejora, que va destrabando otro tipo de dificultades, tiene que ver con fortalecer la cultura de uso de información. En la región puede reconocerse un desequilibrio muy marcado entre los esfuerzos que se invierten para producir datos y los esfuerzos que se invierten para utilizarlos en las políticas e involucrarlos en los procesos de mejora educativa. Entonces creo que un primer gran desafío es generar mejores condiciones para el uso de la información educativa que se produce. Creo que el segundo gran desafío tiene que ver con la integración de los datos educativos. Hay una creciente demanda por más y mejor información, y la fuente principal de datos que hoy está en la región son los SEMIs, los sistemas de información educativa. Los SEMIs pueden seguir creciendo para poder dar cuenta de estas demandas crecientes, pero eso tiene un límite. Es necesario fortalecer los procesos de integración de diferentes fuentes de datos, justamente para lograr un ecosistema de sistemas de información que permita responder a las diferentes demandas y sobre todo para poder enfocarse mejor en las poblaciones vulnerables. Y creo que un tercer elemento muy importante tiene que ver con fortalecer las instancias regionales de producción de información, tanto de los organismos internacionales como de otros actores involucrados en el monitoreo y en el seguimiento a la educación.
Los países producen muchos más datos de aquellos que están disponibles a nivel regional debido a dificultades en el acopio y en la comparabilidad de los datos. Entonces, los organismos internacionales tienen la oportunidad de construir una agenda para acompañar y fortalecer la producción de información en los países y a la vez poder poner a disposición información que hoy está disponible a nivel nacional, pero no está disponible de manera comparable a nivel regional. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, Martín. Y le daré la palabra ahora a nuestro último ponente, panelista James, que es también un consultor justamente en el ámbito del desarrollo y de la educación internacional. ¿Podrías compartir tus reflexiones a nivel regional? Sí, gracias. Es un placer estar con todos ustedes hoy día. Yo creo que antes de empezar a discutir de los desafíos y los retos, es importante también identificar los grupos principales de personas, porque los desafíos están relacionados con estos grupos de personas. Y tenemos 3 grupos que son los mayores grupos en Asia. Niños que sufren de invisibilidad, sin documentos, niños desplazadas, hijos de trabajadores migrantes ilegales o legales o que viven en alojamientos de mala calidad. También niños en regiones de conflictos, y ahí tenemos miembros de grupos étnicos, de minorías étnicas, y ahí hay mucha que son muy reacios a compartir sus datos con los órganos oficiales, y también tenemos a grupos que no se benefician de ningún tipo de financiación gubernamental porque las escuelas están situadas, por ejemplo, en barrios más pobres, y ahí de hecho hay menos visibilidad para estos grupos, sobre todo de niños en instituciones educativas que no se benefician de subvenciones del Estado. Entonces ahí tenemos obviamente retos muy específicos según los grupos, y hay soluciones que no son soluciones técnicas, sino más bien que pasan por asociaciones estratégicas o a nivel político. Por ejemplo, para los niños que quedan invisibles a nivel legislativo, mejorar la identificación y los procesos de registro para estos niños más invisibles, pues nos ayudará a mejor identificarlos, a hacer un seguimiento. Y para los niños de minorías o niños desplazados, ahí muy a menudo estos niños quedan parcialmente o completamente excluidos, y ahí sería interesante poder desarrollar justamente sistemas que nos permitan recaudar este tipo de datos por parte de las instituciones gubernamentales. Es muy importante también notar que mejorar la identificación de estos niños pasa por una mejora de las normas y de los procesos. Por ejemplo, para las personas o los niños con discapacidades, pues tenemos que personalizar también los sistemas de recaudación de datos. Y en cuanto a los niños en zonas de conflictos, los partenariados o asociaciones estratégicas con las ONGs que trabajan en estas zonas, con los socios de desarrollo, también nos permitirá compartir estos datos con los organismos gubernamentales. Las ONGs, por ejemplo, sí recaudan datos, y entonces estos datos podrían venir a colmar esta brecha. Y en cuanto a los niños que no van a escuelas subvencionadas por el gobierno, por ejemplo, y ahí se pueden cubrir todo tipo de sistemas educativos, por ejemplo, de educación informal, pues a nivel legislación, pues vemos que tenemos que trabajar acerca de la integralidad de la sumisión también de datos en todos los sistemas a nivel nacional, y a nivel técnico los sistemas de datos deben ser accesibles para estas instituciones, las instituciones que no son gubernamentales y que trabajan en estos ámbitos. Y también tenemos que poner en marcha sistemas que permitan el
el intercambio de datos entre los sistemas gubernamentales y los sistemas no gubernamentales. Hay 3 temas transversales también que he identificado. La medición justamente de las informaciones en cuanto al entorno de aprendizaje, los procesos de aprendizaje físicos, así como que más intelectuales, entender cuáles son las normas que se puedan aplicar, sobre todo para medir la calidad de la enseñanza de la educación. Y un último desafío es la comparación y la combinación de los datos de las fuentes de datos, por ejemplo, las encuestas, las evaluaciones de aprendizaje. Y esto es un desafío no solo en Asia, sino que en el resto del mundo. Muchas gracias, James. Segunda pregunta que le dijo a todos nuestros ponentes. Es una pregunta más bien sobre el accionar, sobre las acciones que se pueden emprender. Le pediré a nuestros oradores que compartan su reflexión acerca de cuáles son los cambios más prometedores que han constatado en sus propias regiones. A lo mejor empezaré con Karma, de la región de Oriente Medio. Sí, gracias. Uno de los temas que ponemos de relieve en nuestro capítulo es el hecho que en la región árabe no tenemos un marco político y hay brechas, digamos, a nivel político en la región. Y a una falta de alineación, de adecuación entre las políticas y las prioridades a nivel gubernamental y las metas del ODS 4. Pero en los últimos años sí se ha mejorado la situación. En gran parte, el informe sobre el ODS 4 que publicaremos el mes próximo para el 2024 se centra realmente en las iniciativas políticas en la región árabe, lo que se ha hecho en los últimos años al respecto. Y también la educación justamente para el desarrollo sostenible se ha convertido en una prioridad y una de las áreas prioritarias son las iniciativas políticas. Se ha hecho una cartografía reciente sobre justamente este tipo de iniciativas en la región árabe que pues indica que los países árabes se han centrado realmente en la definición de nuevas políticas que permitirán a los países justamente alcanzar las metas de los ODS y del ODS 4 en particular. El informe se publicará en marzo y en este informe se dice o se puede ver que casi todos los países de la región han tomado iniciativas para que nadie se quede atrás. Digamos, esto realmente ha sido el eje de las nuevas políticas que se han desarrollado en la región. Ahí sí se constatan muchas mejoras, cambios que resaltamos en el capítulo. Otro problema es la falta de datos estadísticos, de seguimiento. Y al respecto, sabemos que en la región árabe, pues tenemos varias regiones y también tenemos países de ingresos bajos, poco desarrollados o muy poco desarrollados y también los países azotados por conflictos, con lo cual la región es muy variopinta. Pero en el informe, vemos que también en los países de ingresos medios, pues se han mejorado la gestión de los sistemas de información, reforma de portales, de las páginas web, así como de los sistemas de medición. Por ejemplo, en Egipto, en Marruecos, en Palestina y en Túnez, pues se publica regularmente informes sobre evaluación de la situación a nivel educativa y es ya una mejora. E incluso en los países menos avanzados, justamente se trabaja para poder contrarrestar justamente una tendencia, una normalización demasiado débil. Y por ejemplo, en Comoras, por ejemplo, hay un proyecto
que apunta a mejorar la utilización de datos a nivel nacional y se está desarrollando también una guía anual de estadísticas, justamente para mejorar la recaudación de estadísticas. Y otro ámbito de mejora en la región árabe, pues es que en varios países, países menos avanzados, azotados por conflictos o de ingresos medios, pues ahí vemos que se están intentando justamente responder a las necesidades de los niños que justamente son de familias migrantes o refugiadas. Y tenemos muchos en estos países adoptando políticas que permiten a los estudiantes o alumnos refugiados justamente poder inscribirse en escuelas públicas de forma gratuita. Esto ha sido un buen avance. Incluso en los países menos avanzados se han tomado medidas para mejor integrar justamente a estos niños, no solo en el sistema educativo, sino también en el sistema de seguro social. Y esto yo creo que es un gran cambio. En Djibouti, por ejemplo, hay un fondo para la solidaridad familiar. También tenemos otro tipo de programas. En Sudán, por ejemplo, el programa Sudán, justamente que intenta integrar los sistemas educativos con los sistemas de seguro social. Y incluso en los países menos avanzados se están pues llevando a cabo programas de desarrollo de las capacidades para las comunidades con mayores problemas de pobreza, que forman parte justamente de los grupos marginados que ya hemos tratado. Y también diría que incluso los países azotados por conflictos que desafortunadamente están aumentando, en particular a la luz de los eventos en los 6 últimos años, pues también se han desarrollado planes de transición o educativos de transición para justamente permitir pues colmar las brechas que se han creado en los sistemas educativos. En la mayoría de estos países con conflictos han lanzado programas para la reintegración interna de las personas desplazadas internas y para apoyar o aportar un apoyo emocional, también de aprendizaje para estos niños que están afectados por estos conflictos, por los desplazamientos internos. Estos son los programas que podemos pues presentar en los 2 últimos años. Muy bien, Martín. Le pido a Martín que sea breve para que después podamos tener una sesión de preguntas y respuestas con nuestro público. Gracias, Nelson. Bueno, en lo que respecta a los cambios más prometedores que pueden reconocerse en la región, yo destacaría 2. Uno que se inicia hace unos 10 o 15 años y se ha consolidado en los últimos 5, que es el registro nominal, es decir, con nombre y apellido, con identidad individual, de estudiantes y docentes. Esto ha sido relativamente reciente en la región de América Latina y el Caribe, y eso, por supuesto, ha permitido contar con más información, contar con datos que pueden identificar mejor a las poblaciones vulnerables, población con discapacidad, población en situación de movilidad, población en contextos de pobreza. Y también habilita la vinculación de la información educativa con otros sistemas de información que producen los países. Entonces, ha sido una gran innovación que está en este momento consolidándose y abre un escenario futuro prometedor. En segundo lugar, quiero mencionar lo que yo llamaría una innovación forzada que han tenido los sistemas de información a partir de la crisis educativa sin precedentes ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Los sistemas de información se vieron forzados a responder a nuevas necesidades inéditas para poder orientar las políticas de respuesta educativa a la pandemia. Y esto generó en muchos países procesos de rápida innovación que en otros contextos hubieran llevado muchos años de implementación.
Y un ejemplo muy claro en este sentido es el desarrollo de los sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar, muy vinculados en su desarrollo al contexto de la pandemia y de la pospandemia. Y en tercer lugar, quiero resaltar algunas iniciativas que se están consolidando a nivel regional para poder acopiar información para el monitoreo temático de determinadas poblaciones en un trabajo muy articulado con los países de la región. Este trabajo, junto con los países, permite no solo consolidar sistemas regionales de monitoreo, sino también fortalecer los sistemas nacionales de información. Entonces, aquí hay, por ejemplo, dos iniciativas de nuestra oficina de UNESCO Santiago, una para el monitoreo de los estudiantes en situación de movilidad, un fenómeno que ha crecido mucho en los últimos años y es muy preocupante, y otro vinculado al monitoreo de los estudiantes con discapacidad. Pero también hay otras iniciativas, por ejemplo, la OEI ha desarrollado un sistema de seguimiento a la educación superior y hay otras iniciativas también que están avanzando en esa línea y eso también muestra un horizonte muy prometedor. Muchas gracias. Thank you very much. I'll give the floor to James. Muchas gracias y ahora le doy la palabra a James. Sí, muchísimas gracias. Sí, justamente yo quería cubrir varios de los temas ya cubiertos por Martín. Ya veo que pensamos lo mismo. Constato que hay el mismo tipo de innovaciones en Asia con el monitoreo de los individuos en particular, sobre todo los niños a nivel individual. En la mayoría de los países asiáticos nos hemos orientado hacia un monitoreo individual, sobre todo, o sea, existe ahora un registro para cada uno de los alumnos, por lo general en los ministerios de la educación, donde tenemos una identificación única para el niño, con, por ejemplo, los progresos en aprendizaje, información sanitaria, también de presencia en la escuela. Y esto nos permite realmente, pues, justamente responder de forma más pormenorizada, más personalizada a las necesidades de los niños y nos da la posibilidad de ver cuáles son los niños que entran en el sistema escolar, pero que también que lo dejan, y cuáles son los niños que a lo mejor están en riesgo de dejar de lado los estudios. Y tenemos, por ejemplo, algunos sistemas con algoritmos que nos permiten también identificar a los niños que están en situación de riesgo. Y en algunos países empezamos a ver también intercambios de datos a nivel, digamos, superior, por ejemplo, informaciones sobre el hecho que un niño esté vacunado, esté inscrito en el sistema de seguridad social. Bueno, se trata obviamente de proteger la vida privada de estos niños, pero podemos, gracias a estos datos, ver si tenemos a niños en situación de riesgo o si tienen acceso, por ejemplo, a servicios sanitarios. Y esto forma parte de las metas del ODS 4. Y también tenemos otro tipo de iniciativas alrededor, sobre todo de los niños. Tenemos aquí datos mucho más ricos para análisis e investigación. Por ejemplo, si tenemos la meta 451, pues ahora podemos desglosar los datos a la luz de toda una serie de parámetros, y esto no hubiera sido posible, por ejemplo, mediante los datos que tenemos en los sistemas de información para la gestión de la educación. Y también hay realmente digamos, un movimiento hacia la descentralización de la gestión de los datos. Vemos que los accesos son mucho más móviles, los padres, los niños, así como los profesionales de la educación pueden acceder a estos datos que son más descentralizados, son datos también que por ende son más ricos, y también el tratamiento de estos datos es mucho más rápido, podemos actuar y tomar decisiones de forma más acelerada. Y también pues disminuye la burocracia y también mejora la comunicación entre todos los niveles de poder a nivel nacional. Con lo cual tenemos ahora informaciones mucho más pormenorizadas en cuanto a los alcances en los diferentes ámbitos. Y por fin, un tercer punto
justamente en cuanto a la coordinación, en cuanto a las normas relacionadas con los datos. A nivel en nuestra región tenemos UNICEF, UNESCO, que consiguen justamente establecer normas que nos permiten comparar los datos entre los diferentes países de la región. Muchísimas gracias. Pues tenemos un minuto antes de acabar este panel, o sea que hemos recibido muchas preguntas por lo que veo y son preguntas que tienen que ver con la participación de los diferentes actores, también cómo podemos sincronizar y armonizar los datos en los diferentes ámbitos. Y también otra pregunta, ¿tienen sugerencias acerca de cómo se puede mejorar la buena utilización de datos? Les pido que contentes rápidamente cómo podemos mejorar la utilización de estos datos de forma más transversal. Martín, has levantado la mano por lo que veo. Gracias. Voy a ser breve, creo que la pregunta es muy interesante y muy desafiante. Y yo creo que la clave es construir sentido sobre cuál es el aporte que hacen los datos a los problemas que debemos atender en educación desde la perspectiva de cada uno de estos roles que se mencionan. Muchas veces ponemos a disponibilidad los datos, pero no es muy frecuente preguntarse qué datos necesitan, para qué problemas resuelven esos datos desde la perspectiva de los usuarios y no desde la perspectiva de los expertos en datos. La mayoría de los usuarios no son expertos y necesitan un acompañamiento, capacitación y sobre todo necesitan poder vincular sus propias necesidades en relación a la disponibilidad de información. Si la información no resuelve los problemas de los usuarios en términos de gestión del sistema, es muy difícil que se apropien de ellos para la mejora. Gracias. Thank you very much. And muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere añadir algo. Karma, James. Si tomamos en cuenta las diferencias entre los padres, los niños, los profesionales de la educación, la variedad de intereses entre ellos, cómo mejorar justamente la experiencia del utilizador. Veo que James quiere tomar la palabra. Adelante, James. Sí, gracias. Quería volver a lo que decía Martín, que me parece extremadamente pertinente. Justamente, si los sistemas justamente se construyen para responder a las necesidades de los utilizadores, los usuarios no van a emprender, no todos van a emprender análisis sistemáticas, sino que van a utilizar los datos para la transferencia de alumnos, transferencia de profesores, medidas por tomar en cuanto a exámenes para evitar que los alumnos dejen la escuela. Con lo cual, mediante justamente los sistemas, si podemos personalizar estos sistemas, pues sería muy, muy útil. Y ahí vuelvo a lo que decía, por ejemplo, sobre, los dispositivos móviles que son pues un punto de acceso en Asia, porque muchas personas tienen un móvil, pero no todas las personas tienen, por ejemplo, un ordenador en la escuela. Pues también la utilización de dispositivos móviles es una forma de movilizar también las personas y darles acceso a los datos. Y ahí no estoy hablando solo de los profesionales de la educación, sino a los padres, los alumnos, que pueden justamente acceder a estas informaciones específicas que respondan a sus necesidades a nivel de la escuela y a nivel nacional. We are ready to move to the next panel, so I'll hand over to Moira. Vamos a pasar al panel siguiente y doy la palabra a Moira. Muchas gracias por mantener el horario y muchas gracias a los panelistas
Ahora vamos a pasar al panel 2, datos e inequidades en el ODS 4, datos. Doy la palabra a Ana Smiley, directora adjunta de proyectos, Comité Internacional de Rescate, que va a moderar. Muchas gracias, Moira, y muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo que ha realizado este trabajo. Es impresionante ver todo lo que ha sucedido en estos últimos 10 años que llevo trabajando en cuestiones de datos en educación. Tenemos que sentirnos inspirados y también preocupados por la cantidad de trabajo que queda por hacer, aunque haya muchas iniciativas. Aquí nos vamos a centrar en estas cuestiones temáticas, datos e inequidades. Tenemos 3 temas principales. En este panel vamos a hablar del marco estructural alrededor de identificar los motores de las inequidades. Será Marcos, Helen y Rosy tratarán la parte de género y Chiara su trabajo en el desplazamiento interno. Para ahorrarnos tiempo, porque sé que tenemos un ligero retraso, vamos a pasar directamente a las preguntas. Y me gustaría preguntar a un miembro de cada uno de los grupos temáticos la pregunta siguiente, lo mismo que hemos hecho en el panel anterior. 2 o 3 minutos para cada uno y luego 2 minutos para ahorrarnos tiempo. Luego pasaremos a la segunda pregunta y luego concluiremos con preguntas y respuestas. La primera pregunta. Empezaremos por Helen, del equipo de género. ¿Cuál es la mayor mala concepción con respecto a datos educativos relativos al género? Helen. Gracias. Hola a todos. Bueno, nosotros resaltaríamos 2, sobre todo relacionados con datos y géneros. Lo tratamos más, digamos, detalladamente. La paridad de género mide el número de niños a niñas y hombres a mujeres en participación e inscripción en la educación. Es una medición muy clara, pero tal y como se ha dicho en muchos trabajos de investigación, la paridad de género trata la desigualdad de género como un problema que se puede cuantificar y no nos dice nada con respecto a la complejidad o cómo identificar todas estas complejidades, con lo cual la paridad de género no nos puede decir mucho con respecto a los matices de la realidad y cómo la vida diaria de las personas se ve modelada por las discriminaciones e injusticias en sistemas educativos relacionados con currículum, violencia o cómo está relacionada la desigualdad de género con otros tipos de desigualdades. Por ejemplo, en Sudáfrica llevamos a cabo una parte de nuestra investigación sobre el proyecto de desigualdad y algunas de las brechas de datos identificados están relacionados con grupos marginados, con violencia de género, seguridad escolar y otras partes de la educación, discriminación sobre la base de la sexualidad o la identidad de género y oportunidades, logros y lo que se valora mediante la educación a través de temas como matemáticas y alfabetización. Estos son elementos importantes que la paridad de género no puede medir de manera adecuada. Y el otro concepto erróneo que lleva del primero es el concepto erróneo de que a lo mejor es demasiado difícil pensar de manera distinta sobre lo que es igualdad de género y lo que conlleva alcanzarlo, y con lo cual demasiado difícil recopilar y utilizar datos que permitan una comprensión más profunda de este tema y de lo que conllevaría alcanzar la igualdad de género.
y los demás podrán entrar más en los detalles. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Chiara para que conteste a la misma pregunta. ¿Cuál es el mayor concepto erróneo alrededor del desplazamiento interno? El mayor concepto erróneo es la consideración de que los sistemas educativos nacionales existentes pueden capturar las necesidades y los retos a los que se enfrentan las personas desplazadas internamente y más específicamente los niños. Resaltamos todo ello en el capítulo. Uno de los mayores factores es que con respecto a la recopilación de datos relativa a estas poblaciones son difíciles de identificar porque no atraviesan una frontera internacional, con lo cual su registro tiene repercusiones a lo largo de la recopilación de datos. También hay otros dos factores. Es la capacidad gubernamental limitada para recopilar estos datos. Antes hemos hablado de los límites económicos para recopilar estos datos. Es caro, lleva tiempo y la accesibilidad también limita esta recopilación de datos. Y luego hay cierta, digamos, la gente es bastante reacia a recopilar datos sobre estos niños desplazados internamente. También se cree que los datos de la educación normalizada con respecto a crisis humanitarias o de desarrollo pueden tener en cuenta a las personas desplazadas internamente, cuando en realidad están desagregadas, no son desplazados internamente, exiliados, etc. Estas experiencias están vinculadas. En el capítulo hacemos hincapié en cómo estas brechas, no solo datos desagregados por edad, sino también por situación de desplazamiento, socavan en nuestra comprensión e impide el desarrollo de políticas, miradas e intervenciones para tratar las necesidades específicas. Muchas gracias por una respuesta tan clara. Veo que surgen ciertos temas tras estas respuestas. Ahora podemos pasar al tercer panelista. Marcos, ¿puede decirnos cuál es su opinión sobre el mayor concepto erróneo con respecto a los motores de estas desigualdades en los datos? Bueno, ya lo he mencionado. El problema principal es el marco. Dicho marco no trata para nada una marginalización más amplia, porque es muy estrecho y muy simplista. Por ejemplo, volviendo a lo que se ha dicho antes en la política económica de la educación, ¿para qué? Hay distintas razones por las que no es más detallado. Uno, por ejemplo, puede tomar las combinaciones típicas de desventaja que se solapa debido al bienestar, la educación. Para mí hay también otros puntos. La educación es un fenómeno social. Sería tonto pensar que en primer lugar se puede representar el alcance de las inequidades por tres motores y luego que las inequidades sean estáticas. No es lo mismo tener a los niños en la escuela primaria que en la secundaria, es muy distinto. Si se ve el marco, se ve que se utiliza un marco complejo, pero en el caso de los indicadores
no se ve para nada información sobre los colegios. Hay información sobre si el colegio es público o privado, si hay más o menos personas indígenas, con lo cual, cómo se pueden explicar las inequidades sobre el aprendizaje si no se incluye información sobre el colegio. Volviendo a lo que ya ha dicho Helen sobre el capítulo de género, para tener una perspectiva un poco distinta, Helen, pero en la misma línea, no hay sinergias cruzadas entre el ODS 4 y el ODS 5, y eso, una vez más, es tonto, porque uno de los motores o fuentes principales de desigualdades para la educación son normas sociales negativas, pero estos datos que he mencionado están ahí. Hay mucha información sobre normas sociales de género, hay mucha información sobre colegios, docentes, pero se excluyen. Por ello, ¿para qué se quieren los datos? Ese es el punto central. Para mí hay una limitación conceptual, que es una limitación conceptual sobre cómo se han construido las metas. Y me paro ahí. Muchísimas gracias. Es fascinante y creo que tenemos mayor claridad sobre cómo las mediciones son insuficientes para medir las inequidades. Y tenemos que ampliar nuestra reflexión sobre las fuentes de datos, algo que ya está ahí que deberíamos de aprovechar. Y los sistemas de recopilación de datos que tenemos no siempre llegan a la interseccionalidad y a ver las matices de las inequidades que existen, que están ahí y que deben de ser matizadas. Voy a hacer una segunda pregunta y sé que tenemos poco tiempo. Vamos a intentar ser breves. La segunda pregunta, y vamos a hacer el mismo orden, pero vamos a empezar por Rosy. ¿Cuál es el cambio más prometedor en curso? ¿Cuáles son esas oportunidades con respecto a los datos y el género? Gracias. Un cambio prometedor que observamos está relacionado con el progreso tecnológico y el ritmo del progreso tecnológico. Sobre todo, se están recopilando más datos en todos los ámbitos de nuestra vida, pero eso no significa progreso. Existen oportunidades para pensar lateralmente sobre qué datos necesitamos con respecto al género. Por ejemplo, datos en Internet, el uso del teléfono, el tiempo de uso y también progresos para comparar políticas, lo que está haciendo UNESCO, por ejemplo. En teoría, hay nuevas oportunidades sobre la interseccionalidad de los datos, vincular más datos del sector educativo y también a largo plazo para entender cómo las inequidades al principio de la vida afectan a las inequidades de más tarde. Lo que queremos utilizar no es algo accesible fácilmente y en género podemos pensar en cosas como datos sobre violencia de género en el colegio, género en la formación del docente, cómo se incluye el género en el currículum. Con este proyecto hemos intentado resaltar que los datos están ahí de alguna forma, pero a lo mejor hay que hacerlos más accesibles y tienen que estar más a disposición. En otros ámbitos, los datos todavía no se han recopilado, pero podemos trabajar con otras organizaciones. Y es lo segundo que quiero decir. En términos de género, hay mucha voluntad política en la actualidad para discutir de la inequidad de género. Muy a menudo se limita la educación de las niñas. Podemos aprovechar este interés para obtener más datos de mejor calidad y más participatorios. Hay una comunidad creciente
claramente al respecto. Y es algo que en nuestro proyecto intentamos construir. No quiero dejar de lado los retos, pero en parte queremos mostrar a través de nuestro proyecto, y lo discutimos en nuestro capítulo, es que al desarrollar una mejor coordinación entre organizaciones con cooperación, compartir conocimiento y con mejores recursos e inversión, es posible impulsar una mejor recopilación de datos y un mejor uso de estos últimos. Y estas colaboraciones y estas conversaciones más amplias que están teniendo lugar permiten tener discusiones más matizadas sobre lo que es el género en la educación y lo que necesitamos medir. Y a través de nuestro trabajo en el proyecto, intentamos pensar en un marco de medición para la igualdad de género en educación que tenga una comprensión más holística de lo que es igualdad de género más allá de la paridad que se ha mencionado antes. La igualdad de género no es solo de niños, niñas y mujeres, sino más bien conlleva una comprensión más amplia de cómo funciona el género en la sociedad, cómo los niños y los hombres necesitan formar parte del proceso para que se entienda de manera más matizada. Y teniendo esa comprensión más matizada, podemos mejorar cómo medimos la igualdad de género en educación. Gracias por todo ello. Hay mucho que hacer, pero hay algunas oportunidades prometedoras. Vamos a Chiara para que nos hable de esas mismas oportunidades en el desplazamiento interno y cómo se puede ver con una lente positiva. Mucho de lo que ha mencionado Rosy se aplica a los datos sobre desplazamiento interno. Vemos este impulso y vemos mejoras para fortalecer la calidad de los datos, la educación en los desplazados internos, pero todo eso requiere más trabajo. Y vemos poco a poco una capacidad de comparación. Muy a menudo tenemos muchos formularios de recopilación de datos, tenemos muchos datos sobre desplazamientos y necesitamos una mayor capacidad para cooperar. Una iniciativa que muestra este tipo de cooperación es la cooperación entre la Alianza Internacional de Datos para Niños y otras asociaciones. Se trata de mejorar las estadísticas y una gestión adecuada de los datos, que es fundamental cuando hablamos de la educación de los niños. Iniciativas como las mencionadas en el panel anterior, como la de UNESCO o como UNICEF, que trabaja activamente para desarrollar portales globales de datos. A veces hay tantos datos que el problema es el acceso y no tanto la recopilación, y luego iniciativas para fortalecer los sistemas de información nacionales y utilizar los conjuntos de datos sobre niños desplazados internamente que ya existen. Otro enfoque prometedor es algo que hemos desarrollado en el último año. En nuestra evaluación de negatividad, es decir, lo que analizamos es el grado que hay de los desplazados internos, y es algo que solo podíamos hacer antes a través de datos cuantitativos que no nos permite ver la situación en los distintos, la gravedad que existe en las distintas situaciones. Ahora podemos tener una desagregación, lo vemos en el trabajo de Impact Reach, podemos tener así una comprensión más granular de la educación en niños desplazados internamente en términos de países. Es un pequeño paso
paso, pero para nosotros es enorme el poder evaluar específicamente la educación de desplazados internamente a través de dichos datos. Estos son solo algunos enfoques, pero hay otros. Gracias, Chiara. Y es muy útil entender estas distintas iniciativas y las oportunidades que se nos presentan. Marco, ¿cuáles son esas oportunidades de cambio? ¿Hay progreso con respecto a ese marco conceptual? La respuesta sería no, porque hay un marco conceptual y eso requiere repensar una agenda. Pero puedo suavizar el no. Tuvo lugar un evento la semana pasada de la UNESCO, un evento muy importante a nivel internacional, y ahí observé que se sigue haciendo hincapié en el acceso. Por ejemplo, ha aumentado la carga administrativa de uso de datos en un 50%, con lo cual ahí no vamos al problema que desde nuestra perspectiva existe, que es encontrar los matices de las inequidades y no hacerlo de manera simplista. Con lo cual, ahí no hemos visto mucho progreso. Todavía faltan unos motores que lideren. Y luego, la última palabra son las partes interesadas que ven una mejora técnica, una mejora en cuanto a los datos faltantes. También tenemos las tarjetas de puntuación de ODS 4 que se puedan utilizar para la evaluación de niveles mínimos, pero una vez más, se tiene que reflexionar con los datos existentes, ver cómo medir el progreso en la intersección de los motores de las inequidades que hemos dicho al principio del lanzamiento de este libro. La interseccionalidad afecta sobre todo a los grupos más marginados. Diría que lo que escucho de Latinoamérica y de Asia es positivo porque hablan del uso de datos nominales, el registro, la combinación de datos de distintos sectores y un empuje para la comparabilidad regional. Eso es todo. No. Creo que nos quedan 2 minutos, pero una conclusión clave es que no necesitamos un status quo. Necesitamos pensar en estas inequidades, lo que ya está maduro, las oportunidades que tenemos para ampliar acceso a los datos, su uso y, sobre todo, ampliar un poco nuestra mente en cuanto a cómo pensamos en estos marcos. Y luego está la tecnología. Hay un par de preguntas, pero casi no me queda tiempo. David Cunio dice: sabemos que recopilar datos interseccionales es difícil, incluso en situaciones normales. Rosy, ¿tienes alguna idea de cómo progresar en situación de crisis? Gracias, Ana. Gracias, David. Es una pregunta muy importante. Así no tengo una respuesta inmediata, pero es en el proyecto que tenemos. Hemos visto cómo pensar en los datos de desigualdad de género en contextos de crisis. Una referencia interesante es la iniciativa Education Cannot Wait. Tiene una iniciativa al respecto. Voy a poner el link en el chat, pero es una pregunta fantástica. No sé si alguien más puede añadir algo. Bueno, se puede poner el enlace a la página web del proyecto, que incluye distintos recursos que actualizamos
cuando podamos contestar a esta pregunta, se incluirá ahí, como decía, ponemos actualizaciones del proyecto y elementos de cooperación. Es una pregunta difícil y esperamos tener una respuesta. Voy a dar la palabra a Moira porque nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los panelistas. Sí, muchísimas gracias a todos vosotros. Voy a poner también en el chat un enlace a la cumbre que tuvo lugar a mitades del año pasado aquí en Ginebra, con información muy importante, y los que están interesados en datos pueden cliquear en ese enlace. Como ha dicho Rosy, también va a poner el otro enlace. Muy bien, sin más, este es el momento en el que agradecemos a Elgar Publicaciones por ser nuestro socio en esta serie. Es el quinto libro en nuestra serie, Lograr una educación equitativa. Hay un enlace en el chat y ahí podrán acceder a todo el contenido del libro. Hoy solo les hemos dado unas pinceladas muy bonitas que nos ha abierto nuestro apetito. Es contenido abierto si siguen este código QR y el enlace que está en el chat ahora. Todos los participantes y panelistas recibirán los momentos salientes de esta cumbre. Unas palabras sobre dos eventos que van a tener lugar. Un evento en la Universidad de Sussex en el Reino Unido el 18 de marzo. Ahí entraremos más en los detalles de esos capítulos temáticos. Y el 10 de abril en la Universidad de Indiana, en Bloomington, otro evento híbrido, y ahí nos ocuparemos de algunas de las cuestiones que hemos planteado en nuestra cumbre de hoy. En algunos lugares del mundo hay un horario que será distinto y asegúrense que su calendario está al día. A principios de marzo participaremos en la conferencia CIES. Si son un miembro de NORAG, pueden enviar información sobre su sesión y su panel y lo enviaremos también a otros miembros de NORAG. Y el 25 de marzo vamos a coorganizar un evento con el Centro de Gobernanza Mundial en el Graduate Institute sobre descolonización, antirracismo y pedagogía jurídica. Nos vamos a centrar en elementos jurídicos. Y como he dicho, los 433 participantes van a recibir el enlace de la publicación, pero no tienen por qué esperar a recibirlo. Pueden seguir el enlace para descargar la publicación que está abierta, y eso ha sido facilitado por nuestra asociación con la Agencia de Cooperación al Desarrollo suizo, que ha sido un excelente socio de NORAG desde hace tiempo y que ha permitido el acceso en abierto de nuestras publicaciones. También tendrán el formulario de evaluación y le invitamos especialmente a los expertos que participan en este webinario. Si son un experto del sur global, por favor, participen en nuestra base de datos The South Also Knows. Aquí se trata de tener una base de datos en donde se pueda buscar para que cuando alguien diga necesito un experto en este tema en el sur global, puedan
buscar en esta base de datos y los expertos pueden promover sus competencias aquí. Muy bien, con eso mis más calurosos agradecimientos a todos los que han contribuido al libro. Gracias por el tiempo que han pasado. Gracias a Edward, Edgar, a todo el apoyo editorial de todo el equipo de NORAG y al equipo de eventos de NORAG por organizar esta cumbre y este webinario. Muchas gracias también muy amablemente a los intérpretes que han tenido un trabajo difícil, sobre todo cuando hacemos el trabajo en línea. Muchísimas gracias a todos los participantes, gracias por estar aquí y esperamos recibir su retroalimentación sobre esta cumbre. Gracias.